Gracias, Señor, porque en ti podemos estar confiados. Podemos agradecerte, Señor, porque tú has permitido que estemos juntos y que también, Señor, podamos abrir tu palabra hoy. Gracias, Señor, por este tiempo que tenemos para compartir juntos de comunión y por favor ayúdanos para que también las cosas que podemos aprender de tu palabra sean de provecho para nuestras vidas, para la iglesia y que sobre todo, Señor, nos ayudes para que podamos aprender a tomar decisiones bíblicas. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, mis hermanos? Bien, bienvenidos, Oscar, Tatis. Es un gusto tenerlos aquí. Y qué bueno que también podemos juntos estar pues estudiando estos casos de disciplina y consejería. Antes que nada, pues bueno, les voy a pedir el favor si podemos organizarnos como estábamos hace 8 días en los 3 grupos. No sé si recuerden en qué grupo estaban. Teníamos allí, creo que teníamos al grupo, ¿tú recuerdas? ¿Estaban con Jazz? ¿Qué grupo tenían? El 3. Acá estaba el 2 y allá estaba el 1. Allá estaba el 2. El 1 estaba acá, el 2 allá y el 3 allá. Sí, correcto. Entonces los que estaban aquí en el grupo 1, en el grupo 2 y grupo 3 allí, por favor. Jos- Bien. Eh, Nosotros estábamos viendo 3 casos particulares. Voy a, voy a dar la oportunidad que los grupos puedan ir socializando un poco del caso. Vamos a hacerlo en 5 minutos, simplemente como para refrescar el caso y ya tener la respuesta lista de cómo es que esto ofende a Dios, a qué otras personas pudo ofender y demás. Para socializar un poquito, vamos a tener unos 5 minutos de ese caso y ya volvemos aquí. Charles, antes de escucharles, recordando qué es lo que pretende la disciplina. Estábamos diciendo la vez pasada que la disciplina, bien mis hermanos, la disciplina pretende 5 cosas: exponer el pecado delante de Dios, advertir acerca de las consecuencias de ese pecado, salvar a la persona si no es salva, protegerle y mostrar un buen testimonio de Cristo al mundo. Bien, vamos a escuchar el grupo número 1 y nosotros estábamos viendo algunas preguntas, ¿cierto? Las preguntas eran: ¿es algo que ofende a Dios? ¿Es algo que ofende a otras personas? ¿Hay otros pecados incluidos? ¿Tiene consecuencias físicas? ¿Se puede reparar? Bien, voy a leer a favor de todos el caso número 1 y seguido vamos a escuchar el grupo número 1. El caso 1 es de un hombre llamado José y tiene que ver con robo público. La mañana del martes, los ancianos de la iglesia se enteraron por las noticias locales de que José había sido arrestado. Última hora. Y fue acusado de haber robado en su trabajo. El artículo decía que durante un periodo de 5 años, José se las había arreglado para robar varios cientos de miles de dólares. José se declaró inocente ante el tribunal y ante un anciano en una conversación privada. ¿Exige el carácter público del pecado de José que la iglesia lo excomulgue inmediatamente? Grupo número 1. Bueno, no, aló, ¿se oye? Sí se oye, Bueno, sí señor. nosotros hemos vuelto a revisar el caso, por supuesto, ya lo escucharon para no volverlo a repetir,
Pero hay varias cosas que considerar antes de decir lo que hemos concluido. Y es que, pues evidentemente este hombre parece que fue algo que fue por un largo periodo de tiempo y parece que ya fue llevado a un tribunal porque dice que se declaró inocente ante el tribunal, ¿verdad? Entonces, hay un delito, hay un pecado de naturaleza privada, pero que exige un carácter público de castigo, digámoslo así. Entonces, la pregunta es que si la iglesia lo excomulgue, es necesario que la iglesia lo excomulgue inmediatamente. Bueno, consideramos que no, porque debe haber un debido proceso primero, es decir, que esta persona sea sometido al tribunal y que finalmente salga una sentencia y diga si sí o no es culpable. Parece que él ya dijo que no, todos tenemos la tendencia a decir que yo no fui, que fue otro, entonces tenemos que esperar a que la justicia diga si es culpable o no. De ser culpable, claramente está ofendiendo a Dios, pues porque es un hijo de Dios y hace parte de la iglesia. Ofende a otras personas, claro, ofendió a la persona que robó, por ejemplo, al dueño de esa empresa, pero por defecto también ofende a la iglesia y al pueblo de Dios porque hace parte del pueblo de Dios. Eso va en contra del nombre santo de Cristo. Hay otros pecados incluidos, claramente sí, si resulta culpable de ese pecado, de ese delito, pues mintió, ocultó, cayó, bueno, hay otros pecados, ciertamente que sí. Y tiene consecuencias físicas, en ese caso pudiera ser que va a la cárcel, ¿no? Y eso es una consecuencia física al estar encerrado. Pero 40 azotes como Pablo, no, eso no pasa en este tiempo. ¿Y se puede reparar? Pues claramente sí. Si se robó la plata y la tiene guardada, tiene que devolverla y otras 3 veces más, pero sí es reparable en ese caso. Listo. Tienen todavía 2 minutos. No sé si de pronto dentro del equipo haya algo que quieran añadir. Dice que sí, dilo tú. Ok. Lucho. Que si por lo menos tenía un cargo en la iglesia, tenía que ser detenido, o sea, detenido no, sino quitado del cargo de la iglesia, apartado para investigar el caso, si verdaderamente él había sido hallado culpable o no. Y Ok. también por la iglesia hacer una investigación, aparte, a ver si él estaba mintiendo o era realmente que no fue hallado culpable, o sea, como él decía que era inocente, si verdaderamente él era inocente o no. Listo. No sé si de pronto hay algo más ahí, mi hermana Eulalia. Y ya pasamos al caso número 2 en un momento. ¿Puedes prenderlo, porfa? No. Eso sí. Sí, un anciano que tuvo como consejería un diálogo, él le declaró que era inocente y en el juicio también. Hasta que no se pueda comprobar, no se puede tampoco sacar de la iglesia, porque hay que darle el beneficio de la duda y además si de pronto más adelante se arrepintiera, hay que restaurarlo. Ok, listo. Entonces está la presunción de inocencia, está el caso de que si está sirviendo a la iglesia, de todas maneras hay que guardar la iglesia, porque no queremos tampoco que los hermanos piensen, uy, no, mira, si esta persona está en eso de verdad y todavía está sirviendo. Bueno, hay muchas cosas que ver allí. Vamos a ver el caso número 2 rápidamente y ya ahorita vamos a hacer un ejercicio juntos. José, otra vez José, hay muchos Josés en esa iglesia. El que dimite como miembro para no ser disciplinado. Bueno, les cuento el caso. José decidió divorciarse de su mujer después de 20 años de matrimonio. Había logrado una buena posición económica, sus adquisiciones mostraban ese hecho progresivamente. Cuando se le preguntó acerca de los motivos de por qué se quería divorciar, dijo que su mujer y él se habían distanciado irreversiblemente y que simplemente compartían una misma casa y ya. La mujer de José estuvo tristemente de acuerdo, pero no quería el divorcio. Varios de los amigos de José le suplicaron que no continuara con su decisión. Al final, involucraron a uno de los pastores, quien mencionó las palabras disciplina eclesial en el curso de una reunión de 45 minutos. Una semana más tarde, José envió una carta de dimisión a la oficina de la iglesia. Es decir, él mandó la carta pidiendo, no quiero pertenecer más a la membresía de la iglesia. Simultáneamente, presentó todos los documentos necesarios para divorciarse.
¿Debe ser excomulgado José? ¿Puede un miembro de la iglesia evitar la disciplina renunciando a su membresía? Vamos a escuchar el equipo número 2. ¿Qué nos cuentan de ese caso? Bueno, pues aquí vemos que José, él tuvo un contacto con la iglesia, o sea, los amigos de José trataron de ayudarlo. Él estuvo en contacto con el pastor, tuvo una reunión de 45 minutos. Una semana después él toma la decisión de enviar una carta y, y piensa que por eso de pronto no va a aceptar la disciplina. La primera pregunta es que si él debería ser excomulgado. Nosotros llegamos al consenso de que sí. Vamos a decir por qué. Es una palabra de pronto fuerte, de pronto es una decisión dura, pero la palabra excomulgado quiere decir que sale de la comunión, no va a tener más comunión con los santos de la iglesia, y por varias razones. Primero, porque él se opuso a la restauración, a la reconciliación y a la exhortación. Él se opuso a esas tres, como a varios parámetros, porque él no quiso la restauración. Hizo que el caso, él no se estaba divorciando ni siquiera por un acto de divorcio, o sea, perdón, de adulterio o de fornicación, sino simplemente por algunas otras cosas, que la palabra de Dios dice que eso no es causa de divorcio. Y dice, ¿puede un miembro de la iglesia evitar la disciplina renunciando a su membresía? Y no la puede evitar, porque la disciplina trae unas consecuencias, y son las consecuencias que él va a tener con la misma comunión de los santos. Pero entonces, para darle respuesta un poco más amplia a esto, pues vamos a responder también las preguntas que están más abajo, que si se ofendería a Dios. Sí, entonces vamos a mirar, porque el Señor siempre que ejerce disciplina en la Biblia es para que el resto tema a Dios, o sea, para que tema a Dios. Y a veces de pronto la manera en que ejecutamos de pronto disciplina es muy laxa comparado como el Señor nos lo demanda. Entonces el primer versículo para respaldar dice, ¿por qué ofende a Dios? Está en segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 3:4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Él decidió más amar los deleites de su carne que a Dios. Le está amando más a Dios. Y Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces vemos que José, Dios está ofendido, claro, porque él no aceptó la disciplina que lo lleva a la restauración con Dios mismo, con la iglesia, con su esposa y con su familia. La segunda pregunta que hice acá, ¿es algo que ofende a otras personas? ¿A quiénes puede ofender? Pues primeramente a Dios, que ya lo vimos, a su esposa, a sus amigos, a la iglesia, porque él despreció esto. Y tenemos como apoyo segunda de Timoteo 3:4. ¿Qué me fue? Santiago 2:8. Dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. ¿Por qué? Porque él está fallando a la ley del amor, porque de pronto José no se está dando cuenta que es el amor de la iglesia lo que lo quiere llevar a la restauración. Prima el amor, pero ese amor tiene una responsabilidad, y ese amor es el de decirle a nuestros hermanos que debe someterse pues a la disciplina. Entonces él está despreciando el amor de la iglesia. Dice, ¿hay otros pecados incluidos? Claro, porque la decisión que va a tomar José lo va a llevar a unas consecuencias mucho más graves, y lo va a llevar a él a cometer otros pecados. Y entre esos pecados, pues ya sabemos que está la rebelión, la oposición, la obstinación, la necedad, la idolatría, la codicia, un montón de cosas que lo van a llevar a él a que desencadene muchos más pecados en su vida, y ahí sí lo va a llevar de pronto a la fornicación, al adulterio, porque muy posiblemente se va a ir a cometer esos pecados. En 2 Timoteo 3:2-8, ¿quién lo tenías? Bueno. Les queda un minuto. Ya. Un minuto lo que necesitamos. 2, 3, 8. 2 Timoteo 3, 2 y 8.
dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos que de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Entonces vemos esas consecuencias a las que está llevando José el caso de él. Dice, ¿tiene consecuencias físicas? Claro, porque hay una separación de su esposa, de la iglesia, de Dios. Va a tener esas son separaciones físicas, y esa separación con Dios a nosotros también nos lleva a la amargura, nos lleva al odio, al resentimiento, y todas esas cosas se manifiestan de manera física. Entonces eso también se va a excluir tanto físicamente de la iglesia, puede que sea asistente, puede que venga, pero no va a tener la misma comunión con nosotros. ¿Se puede reparar? Claro, porque la palabra del Señor dice que mientras haya vida, hay esperanza, pero él tiene que tener... Pero él tiene que tener un genuino arrepentimiento, una genuina convicción. Por causa del tiempo no alcanzamos a otros versículos que respaldan de pronto esta decisión, pero si mientras haya vida, pues hay esperanza para la persona. Y segunda, Santiago 4 dice que tiene que someterse y acercarse nuevamente a Dios y arrepentirse, como dice en Hechos 8:22, que dice que arrepiéntete de esta maldad que has cometido y puede volver a acercarse a Dios. Y ¿me permite otro versículo, Osquitar? ¿Sí? Dale, léelo y pasamos al tercer caso. Segunda de Tesalonicenses 3:6 dice, pero os ordenaos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Nos manda que tenemos que apartarlo. Gracias, mis hermanos. Vamos a leer el caso número 3, acerca de Ana. Y este es un caso de fornicación. Ana fue criada por una madre soltera que tuvo muchos compañeros sentimentales. La mayoría de ellos maltrataron a las dos. Añorando una figura paterna estable, Ana a su vez estableció un patrón sexual en su adolescencia, acostándose con hombres y dejando que se aprovecharan de ella. También desarrolló costumbres patológicas de automutilación y de bulimia. Estando en la facultad, Ana estableció amistad con un grupo cristiano de compañeros de estudios que se preocuparon por ella. En cierto momento durante ese tiempo empezó a considerarse a sí misma cristiana y se bautizó. Su iglesia predicaba el evangelio, pero la mayoría de la predicación era superficial y la iglesia apenas se preocupaba en supervisar a sus miembros. La mayoría de los que asistían al culto no se conocían entre sí, incluyendo a Ana. Ella tardó poco en caer de nuevo en sus viejos patrones de pecado sexual y automutilación. Al acabar sus estudios, Ana empezó a asistir a una nueva iglesia donde la Biblia era fielmente predicada, se enfatizaba la membresía, fue recibida como miembro, la mayor parte del tiempo se mantuvo aislada, pero finalmente se unió a un pequeño grupo de mujeres donde finalmente admitió lo sola que estaba y para su sorpresa también confesó su pecado sexual. Un día, junto a un pequeño grupo de miembros que la apoyaban, se presentó a la oficina del pastor y confesó entre lágrimas un abultado nivel de actividad sexual durante los últimos meses. ¿Debe ser excomulgada Ana? ¿Deben de tenerse en cuenta los antecedentes de su pasado familiar? Equipo número 3. Sí, cómo no. Nosotros estuvimos analizando a la luz de las citas bíblicas que nos facilitaste, y en primer lugar nos damos cuenta que Ana no se había arrepentido porque no había sido confrontada por el verdadero evangelio. Ella asistió a una iglesia donde no se predicaba la palabra como debía ser fielmente, como nos dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es fiel para romper todo este tipo de situaciones en la vida pecaminosa, pero cuando ya estuvo en una iglesia de sana doctrina, llamémoslo así, que el verdadero evangelio le fue predicado, Ana fue confrontada con su pecado y tuvo un arrepentimiento genuino, porque cuando uno confiesa es porque hay arrepentimiento genuino. La palabra lo ha llevado a una condición de reconocer su situación de enemistad con Dios. Entonces aquí las preguntas que nos hace es que es algo que ofende a Dios. La disciplina, la conducta que traía Ana ofendía a Dios, pero ella tuvo el valor proporcionado por el evangelio de confesarlo y reconocer que estaba ofendiendo a Dios, ¿cierto?
Que ofende a otra persona, lógicamente que cuando una persona lleva una vida licenciosa de ese tipo, ofende a todo su mundo a su alrededor. Dice, ¿hay otros pecados incluidos? Pues sí, cuando se tienen pecados sexuales sabemos que estos conllevan a muchas otras conductas, arrastran a la persona cada vez más bajo en otras conductas que sigue de todas maneras afrentando a Dios. Dice, ¿tiene consecuencias físicas? Yo creo que de los pecados que más consecuencias físicas tiene es el pecado sexual, lo sabemos ahí por la misma palabra, que el pecado que más nos deja cicatrices y todo en la vida es el sexual, porque se comete contra el mismo cuerpo, como nos lo dice Corintios, y aparte de eso se tienen una cantidad de enfermedades que se contraen, que pueden también contagiar a las personas que se relacionen con ellas. Es decir, físicamente el pecado siempre va a ser un desastre en la vida de la persona, físicamente se va a somatizar. Se puede reparar en vista del arrepentimiento genuino que Ana tuvo, sí puede haber reparación porque puede haber una restauración bíblicamente y en amor para Ana, que ha mostrado un cambio de conducta realmente arrepentido. ¿Por qué decimos que un cambio de conducta? Porque al querer ella confesar sus pecados se ve fruto de arrepentimiento genuino y que quiere andar conforme a la voluntad de Dios, no teniendo cosas ocultas, porque aún yo pienso y creo en mi convencimiento de las cosas más difíciles y vergonzosas de confesar es la parte sexual, porque uno puede fácilmente decir, ay, me robé tal cosa, esto como pasa con los que roban, pero sexualmente creo que es una cosa que causa aún más vergüenza. Entonces nos damos cuenta el efecto tan maravilloso que hizo la predicación del verdadero evangelio en Ana, que aún esa situación la confesó ante su pastor y ante un grupo de creyentes que son los que en este caso la acompañaron a tomar su decisión. Esa es nuestra conclusión. Sí, ya. Bien, mis hermanos. Los tres casos son bien interesantes y yo creo que ustedes van bien encaminados hacia las conclusiones. Sin embargo, solamente podemos profundizar uno. ¿Cuál les gustaría que profundizáramos? ¿Uno, dos o tres? ¿El de Ana? Bien, vamos al caso número 3 entonces. Pues hay muchas cosas que hablar en este caso. Nosotros encontramos acá a Ana. Sí, ella ha tenido muchas consecuencias de su pasado. Nosotros pudiéramos decir que esas cosas que ella ha tenido en su pasado afectaron su vida en general y la forma de su conducta. Cualquier equipo puede opinar. ¿Afectaron a ella esas cosas de su pasado para tomar decisiones? Sí, la afectaron. Ahora, esas cosas, nosotros nos podemos ir hacia un extremo y decir, esa conducta que la afectó a ella es el patriarcado. Porque encontramos un claro machismo allí, ¿cierto? Hombres estaban con su madre y abusaban de ambas. ¿Sí? Y fueron muchas veces, entonces nosotros podemos decir, eso tiene que ver con la opresión social que estuvo oprimiéndola a ella. ¿Qué opinan de eso? Si quieren, porfa, con micrófono para poder... creo que en cada grupo hay un micrófono, no estoy seguro. Para que podamos... Sí, eso tiene que ver con el sistema patriarcal que está oprimiendo a todas las mujeres, ¿o no? A ver, ¿qué dicen allá? Yo sí digo que en parte, pero, ¿En parte? pero el pecado pues también por la cuestión sexual, pero sí en parte, porque no es una niña que tuvo padre y madre y que tuviera el cariño. Ella le hizo mucha falta el cariño de sus padres, sobre todo el de su papá. Bueno, de hecho el caso dice que ella está buscando ese afecto paternal. Bueno, claramente cuando uno se pone a pensar en el caso, ese es como el detonante, ¿no? Ahí comienza todo. Y obviamente cuando nosotros somos niños, somos inmaduros, como somos más jóvenes, y si no conocemos de la palabra de Dios, pues somos aún más inmaduros. Y esta niña pues es claramente víctima de lo que, sí, la victimización social de la que está hablando Oscar, que claramente es lo que pasa no solamente con el pecado sexual, sino con las drogas y muchas otras cosas. Entonces sí, por supuesto, ese es como el detonante
Pero bueno, lo maravilloso de la palabra de Dios es que nos limpia, nos lava, nos regenera, y el amor de Dios nos perdona. Y para lo que nosotros es imposible, para Dios es posible. Y es que nosotros, pecadores, fuimos perdonados, y la lista de pecados puede ser innumerable, incluido el pecado sexual y otras cosas más aberrantes. ¿Listo? Pero sí, sin duda que sí. Gracias, mi hermano. ¿Le das a la siguiente, porfa, Kevincito? A la siguiente, porfa. Bien, ¿es algo que ofende a Dios? Bueno, evidentemente es algo que ofende a Dios. Ustedes ya estuvieron mencionando varias cosas acerca de eso. Podemos ver, por ejemplo, en Génesis 4:5, el ejemplo de Caín, que Caín tenía un semblante apocado a causa de su pecado y lo que tenía en su corazón. El Señor Jesucristo nos enseña que los malos pensamientos, las malas acciones, las fornicaciones, todo eso, ¿de dónde proviene? Del corazón, ¿cierto? Así que nosotros debemos partir también de ese punto. Aunque hay condiciones externas que probablemente afectaron a Ana, siempre nosotros debemos acudir a que el pecado no viene solamente de afuera, sino que el pecado se produce del corazón. Y ese es el pecado al cual nosotros debemos apuntarle. Nosotros no le podemos decir, no, pues como Ana sufrió eso, entonces la culpa la tienen todos esos hombres, entonces vamos allá y dejamos a Ana quieta. Porque hay que trabajar con ella, con Ana, con su pecado. En Éxodo 20 nosotros encontramos el decálogo, 10 mandamientos. 3 y 17 versículos nos hablan acerca de la idolatría y también del no codiciar. Evidentemente esos son dos de los mandamientos que ella claramente rompe, porque pues bueno, está codiciando justamente esa falta de afecto paternal en hombres, y pues también idolatría porque tiene justamente ese pecado sexual como ídolo en su vida. Nosotros vemos, por ejemplo, que ella está en un círculo vicioso. Proverbios 26:11 nos habla acerca de un ejemplo de el perro. ¿Qué hace el perro cuando vomita? Y ella está en ese hábito pecaminoso que, al igual que un perro que vuelve a su vómito, ella está retornando una y otra vez a ese pecado como una vía escapatoria, así como el alcohólico al alcohol o el drogadicto a las drogas. Ella está en ese círculo vicioso. Entonces, también en 1 Timoteo 1:3 nos habla de algunos que traen falsas doctrinas, y es algo que ella sufrió lastimosamente, porque estuvo en una iglesia donde aparentemente ella dijo, sí, yo soy cristiana porque estoy en este grupo de la iglesia o en este grupo universitario. Entonces ella se bautiza, ella cree que es creyente, cree que es cristiana, cree que es salva, pero su vida no ha cambiado para nada. ¿Sí? Entonces lo que hizo fue, metimos a un pecador y sale un pecador mojado y su vida no cambió para nada. Así que ella aparentemente cree que es salva, aparentemente es creyente, pero no ha conocido verdaderamente a Dios hasta que llega a la siguiente iglesia, ¿no? Y es evidentemente confrontada, como también nos mencionaban allí en el grupo. Y pues también en 1 Corintios 6, 9 y 10 nos habla de un grupo de personas que no heredarán el reino de los cielos, dentro de los cuales están los fornicarios. Bien, le das a la siguiente, por favor. ¿Es algo que ofende a otras personas? Claro. Por ejemplo, su madre se sentirá ofendida por eso. No, pero ella también está ofendida. Ella puede ser víctima también. Claro. Pero ¿qué tal si, por ejemplo, Ana, bueno, el caso no nos comenta acerca de si ella, por ejemplo, le hizo la doble a la mamá o no? Sin embargo, nosotros podemos ver que de pronto su madre también pudo haber sido afectada por la conducta de ella futura. No de pronto por los casos con los que la mamá de pronto estaba, o sus acompañantes o demás, pero probablemente su madre sí pudo haberse sentido ofendida por la conducta de ella, tal vez tratándole de ayudar. Mi hija, no sigan eso, yo actué de esa manera, pero usted no tiene que actuar así. A sus amigos con los cuales de pronto ella tuvo relaciones, y pues evidentemente a la iglesia. Nosotros encontramos acá que todas estas personas pudieron sentirse ofendidas, afectadas de alguna u otra forma. ¿Por qué? Es el círculo íntimo, por así decirlo, de Ana. Y todo lo que esté alrededor de ella va a verse afectado. ¿Le das a la siguiente, por favor? ¿Qué otros pecados nosotros podemos ver allí? Por ejemplo, autocompasión. Ana, ella pudiera escudarse fácilmente en que, como yo sufrí todo esto en mi vida pasada, entonces yo puedo escudarme en este pecado hoy.
Y eso es claramente autocompasión. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a pensar como, hey, pues tú eres una nueva criatura, has confesado o tú dices que eres creyente, pues no tienes que estar pensando como mi vida pasada fue así, entonces puedo seguir en esto. Porque nosotros no podemos justificar el pecado por ninguna forma. Ella pudiera pensar, no, pero es que eso fue culpa de mi mamá, porque ella fue la que trajo esos hombres a la casa. ¿Tiene ella razón? En parte sí, claro, porque la mamá es el... ¿Pero ella puede escudarse en eso? Ella no puede escudarse en eso, a pesar de que hubo condiciones de pronto que afectaron y permitieron, digamos, más facilidad del pecado. La Biblia nos enseña que el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Y el alma que pecare, esa morirá. Cada uno es responsable de su propio pecado a pesar de todo el contexto que pueda haber. Porque si nosotros resumiéramos todo el contexto, ¿qué pasaría? Entonces, todas las personas de Ciudad Bolívar son, todas las personas de tal parte son, ¿sí? Y entonces nosotros empezamos a generalizar cuando no puede hacerse eso. Porque cada persona es responsable de sus propios actos. Porque así como encontramos ladrones en X parte de la ciudad, lo encontramos en las más altas esferas también. Entonces el pecado es particular. Hay otros pecados allí: autoconmiseración, idolatría, mala mayordomía del cuerpo, amargura, enojo e ira. Todas esas cosas vienen como consecuencia de un pecado principal, que es la fornicación, ¿sí? Sin embargo, nosotros podríamos pensar, bueno, ¿cómo atacamos nosotros eso? ¿Estamos nosotros pensando en Ana y en que ella tiene un corazón arrepentido? ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, antes de ello, ¿qué consecuencias físicas? Ya ustedes mencionaban algunas. Sin embargo, podemos ver, por ejemplo, ansiedad, crisis emocional, estrés, depresión, culpa, falta de sueño, dentro de otras consecuencias que también ustedes mencionaron, y que eso probablemente también puede estar afectándole a ella. Nosotros vemos que cualquier tipo de pecado siempre va a repercutir en algo físico, ¿sí? Las cosas espirituales repercuten en algo físico. Puede ser una conducta, palabras, acciones, ¿sí? Pero va a repercutir en algo físico. Le das a la siguiente, por favor. Ahora sí, pensando en Ana y en evaluar su arrepentimiento. Nosotros podemos ver que ella está genuinamente arrepentida en ese caso. Ella está genuinamente arrepentida, ella ha confesado su pecado públicamente, ella de hecho creyó que era creyente y se había bautizado porque ella tiene esa necesidad de búsqueda de Dios. Y vemos que evidentemente el Espíritu Santo está orando en su corazón. Nosotros podemos evaluar varias cosas: ¿hay remordimiento o hay arrepentimiento? Si hay un remordimiento, pareciera ser como de pronto en la primera vez que ella estuvo en la iglesia de falsa doctrina o en la iglesia que ni siquiera le pusieron cuidado, que de pronto ella sí sentía que estaba haciendo mal, pero aún así continuaba su vida haciendo ese pecado. Eso es remordimiento. ¿Arrepentimiento qué es? Ya lo hemos hablado. Yo voy andando en esta dirección opuesta a Dios y me doy la vuelta completamente hacia Dios y digo, voy a andar el camino de Dios. Ella está en esa dirección. Hay que pedir perdón a Dios, hay que pedir perdón a las personas ofendidas, hay que despojarse de los viejos hábitos. Hay que apartarse de la fornicación porque su cuerpo es de Dios, Él la ha comprado por su sangre. Perdonar y ser misericordiosa, de pronto con las personas que la afectaron, su madre quizá, y hacer estudios bíblicos de pronto acorde del tema y orar si de pronto ella nuevamente entra en esa tentación. Por tiempo no alcanzamos a leer todos esos textos bíblicos, sin embargo yo les voy a hacer llegar eso a través del grupo de WhatsApp, ¿vale? ¿Le das a la siguiente, por favor? La dificultad del caso, ¿cuál es? Pues que Ana es nueva en la iglesia, ¿sí? Y ahora ella es miembro de la iglesia. La iglesia va a operar de tal manera que ella pueda sentirse acogida y llena de amor y no buscando de pronto como lo que antes buscaba, refugiarse. Entonces eso hace parte también de cómo la iglesia obra en medio de ese caso. No, eso es algo que el pastor debe tratar solo y que lo haga el pastor solo allá, pero la iglesia va a cumplir un papel importante, un rol importante.
Y ese rol es de acompañamiento, de oración. Vimos varias cosas que ella podía haber hecho antes, como orar en ese caso, como mirar si está en tentación. ¿Cómo la iglesia puede estar haciendo eso? Bueno, vamos a orar juntos. Ella estaba en el grupo de damas. Bueno, las damas vamos a cada una a turnarnos con ella y cada una va a estar pendiente esta semana con esa mujer. O va a tener a una dama en particular a la quien ella pueda confesarle cuando esté en tentación, por ejemplo. ¿Cómo me puedes ayudar en este caso? Bueno, ahí está una dama, la esposa del pastor. Entonces, pues, evidentemente el pastor no recomendó excomulgarla de la iglesia, sino tener cuidado y acompañamiento de esta oveja, pues que necesita doctrina, necesita más del evangelio, afirmar su fe, y por lo tanto, pues, bueno, llegamos hacia la restauración. Vamos a dar un paso, ya dejando un poquito de lado este tema de disciplina y todo esto, pero tiene que ver todavía con la iglesia, porque nosotros como iglesia buscamos justamente estas cosas para que podamos ser instruidos, para que nosotros podamos ser capacitados para el servicio tanto dentro como fuera de la iglesia. Y cuando nosotros hablamos de servicios fuera de la iglesia, es de gran alegría para nosotros ver, por ejemplo, una obra nueva, es de gran alegría para nosotros ver cómo Dios va orando en Soacha, en Bosa, en Chía, en distintos lugares del país, de la ciudad. Y también pensando en eso, quisiera dejar a mi hermano Oscar para que él nos cuente un poquito acerca de esa obra de Dios de la iglesia en otros lugares. Así que, Oscar. Listo. Bueno, buenos días, iglesia. Qué chévere poder estar con ustedes en esta mañana. Y bueno, me presento para los que no me conozcan. Mi nombre es Oscar Páez, un nombre fácil para recordar para ustedes, ¿cierto? La primera vez que nos conocimos con Oscar en el seminario allí fue llamado a lista. Oscar Páez, los dos. Oscar Eduardo Páez, nos le levantamos los dos. Yo dije, si es el segundo apellido, ya nos preocupamos. Pero bueno, no fue la situación. Pero bueno, chévere poder estar con ustedes, hacerles partícipes de lo que está pasando. Y bueno, quiero comentarles algo muy corto, en pocas palabras, de todo lo que ha podido pasar con la iglesia. Para los que nos conocen, venimos de la Visión 2030, que es la filosofía con la que empezamos con la Federación Bautista Independiente de Colombia. Esto comenzó, recuerden, del año 2020 al año 2030, la idea es poder tener 60 iglesias. Y ustedes están haciendo parte de este plan y de esta fundación y de esta filosofía que se tiene como federación. Pero también estamos al punto en el que, más que ser una filosofía, es un mandato de Dios, ¿verdad? Como lo estábamos viendo ahorita, hay cualquier cantidad de casos que se vienen detrás de una iglesia. Empezamos, Visión 2030. Visión 2030, nuestras iglesias madres, Iglesia Bautista Emanuel, Iglesia Esperanza de Soacha y Gracia en Abundancia. Iglesia, muchísimas gracias por ser parte de este proceso. Siguiente. Historia de cómo comenzó todo. Algo muy corto. Aquí, primero, nuestro día de matrimonio. Allí en la parte de atrás también está mi esposa, mi compañera de vida, la persona que Dios me ha regalado para compartir todos estos proyectos. Y todo comenzó allí, pero todo tomó mucho más fuerza. Un 3 de agosto de 2019, los pastores nos dijeron, bueno, queremos invitarles a comer alguito, les vamos a invitar un pollito, y no sabíamos lo que iba a pasar de ahí para adelante. Ustedes escucharon a Pastor Julián, lo invitaron a él a comer pollito. Bueno, a nosotros nos hicieron lo mismo, no había escuchado la historia, pero también empezó una historia con nuestra moto, porque fue nuestra primera moto y la que tenemos hasta el día de hoy por diferentes circunstancias, y lo diré porque más adelante viene otra historia con esto. ¿Listo? Siguiente.
Cuando comenzó todo el proceso estábamos en pleno 2019 y ya íbamos a empezar, dijeron, listo Oscar, estamos orando, Dios nos ha guiado y vamos a empezar un proceso que todavía no sabemos cómo va a ser, ni dónde va a ser, pero vamos a empezar el proceso. Y se nos presentó esto, cerrado por coronavirus. Todos quedamos, bueno, ¿y ahora qué? Cerramos la iglesia y lo mismo que vivieron ustedes nos tocó vivir a nosotros con este proyecto Bosa. Continuó la historia. Y comenzaron la reunión, los salpicones donde muchos de ustedes, ahorita estábamos hablando con alguien y decía, yo pude estar ahí en esos primeros salpicones donde estuvimos todos esos domingos, casi 500 personas ahí reunidas. Siguiente. Y pudimos conectar al punto en el que estaban dos lugares específicos con fuerza. El primero era Ciudad Verde. Ciudad Verde había muchísimos contactos, pero también había posibilidades en Bosa. Pero allí en Bosa teníamos un inconveniente, por decirlo de alguna manera, bueno, y era que en la parte occidental se encontraba la iglesia de Betania. Nosotros dijimos entonces de ser, iríamos hacia Bosa Centro y los contactos comenzaron a ser en Bosa Centro. Siguiente. Allí los pastores, una de mis primeras reuniones con los pastores, comenzaron las reuniones por Zoom. Ahí ya comencé a sentir, uy, esto es verdad. Lo que había añorado por tantos años comenzó a ser real. Allí, pastores que ustedes conocen, Comisión La Visión 2030 y comenzó el 8 de abril del 2021. Acá hay una historia muy chévere que fue donde Dios me mostró desde el principio, esto no se trata de ti, se trata de mí 100%. No se trata de tus capacidades, se trata de lo que yo puedo llegar a hacer. Eso fue la semana siguiente, el jueves siguiente después de Semana Santa y hay una historia espectacular detrás de esto de lo bueno que es Dios para con nosotros. Y resulta que esto fue un jueves, Historia de la Esperanza, nuestra primera Historia de la Esperanza que hubo, 8 de abril, y resulta que 3 días antes, el lunes anterior, llegué de trabajar ya preparándome para el jueves del primer inicio de Historia de la Esperanza, y resulta que me dio algo que se llama vértigo vestibular. En pocas palabras, un mareo intenso que me duró aproximadamente 15 días en cama, y mi primera impresión era, Señor, pero dime si era que yo no debería estar acá. ¿Cómo 3 días antes me vienes a mandar una enfermedad que ni siquiera era capaz de soportar de pie? Ni siquiera podía abrir los ojos porque apenas con el contacto con la luz, la migraña comenzaba a ser intensa y volví al mareo de nuevo. Por misericordia ese jueves le dije, Señor, es lo que tú quieras. Le dije al pastor Daniel, oremos, miremos qué va a pasar. Si no, pastor, empiece usted. 5 minutos antes me tomé una pasta y todo desapareció. Literal. Pudimos dar Historia de la Esperanza de 7:30 a 8:30. A las 8:35 volvió el mareo y otra vez casi 10 días más en cama. Aquí fue donde dije, Señor, es tu obra lo que tú quieres y es lo que tú deseas. Siguiente, primera Historia de la Esperanza, 17 de julio. Terminamos esa Historia de la Esperanza y resultó que hicimos nuestra primera reunión con todos los que pudieron ver Historia de la Esperanza, junto con algunos invitados de Soacha también, estuvieron allí. Una historia particular con esto, nosotros fuimos a alquilar el salón y resulta que era un segundo piso, un salón de eventos, y nosotros dijimos, no, fue muy chévere, era bastante grande todo, y resulta que el día que fuimos a hacer la reunión, nosotros no nos dimos de cuenta que era Bosa Centro. Y los que conocen Bosa Centro saben de que todo eso son bares, discotecas, todo, y resulta que cuando llegamos estaba la bulla, el sonido, todo estaba lleno, y es una historia que nos da risa, porque al lado de la entrada para este salón había una discoteca, y cuando iban llegando las personas, literalmente una chica con minifalda, casi que un top, recibiendo a las personas. Y nosotros como que no, ellos vienen con nosotros. Fue una historia bastante cómica, pero gracias a Dios se pudo proyectar una película y comenzar con el proceso. Siguiente. 21 de noviembre, primera reunión en la tarde que muchos de ustedes estuvieron. Siguiente. Una de las chicas que ahora está en Betania. Siguiente. 12 de diciembre, nuestra segunda reunión, allí en el local donde estuvimos. Tercera. Siguiente, 26 de diciembre, esto fue un día donde nosotros dijimos, no, esto no va a venir personas. ¿Quién va a ir un 26 de diciembre a apoyarnos un domingo por la tarde? Muchos de ustedes estuvieron de iglesia de Soacha, de Perdomo, pasamos un muy buen tiempo y aquí comenzaban ya a recortarse los días. Siguiente. Este grupo era el grupo con el que te pudimos terminar trabajando en Perdomo, con el grupo de jóvenes.
oramos por ellos, los amamos a ellos y hasta el día de hoy seguimos conversando mucho con ellos, pero bueno, podemos continuar. ¿Por qué? Resulta que terminaba el año y yo también decía, voy a tener que salir de lo que yo conozco como mi iglesia, que era Emanuel. Comenzó aquí, 8 de enero, examen doctrinal de 2022, examen doctrinal duró casi 3 horas, haciendo preguntas acerca de la Biblia frente a la iglesia y todo, examinando mi doctrina, los pastores allí. Siguiente. 22 de enero, un día muy especial para nosotros como pareja porque fue el día de nuestra ordenación, pero al mismo tiempo era nuestro tiempo en Perdomo acabó. Siguiente. Aquí, 23 de enero, si se dan de cuenta, las fechas son casi una detrás de otra. 23 de enero, nuestra primera reunión solo con los hermanos que íbamos a estar en Bosa. Ya no estaba Gracia, ya no estaba Soacha, ya no estaba Perdomo, solo íbamos a estar Bosa y fue nuestra primera reunión. Allí en un salón, Piamonte, nuestro primer salón en el que estuvimos. Siguiente. Nuestra primera foto oficial, ahí la pueden ver. Siguiente. 6 de febrero, esto es una fecha especial para todas las iglesias porque fue el día que estuvimos en Tenjo y todos diciendo, encomendamos ahora sí para que la iglesia pueda empezar. Siguiente, encomendación de parte de los pastores, el equipo de trabajo que íbamos a salir. Ahí nuestro primer discurso, por decirlo así, al frente de Bosa. Siguiente, Iglesia Bautista de Bosa, su gracia es mayor. De parte, en las tardes dijimos, ¿cuál es el nombre propicio? Y de parte de una canción, un himno salió, su gracia es mayor. Y he ahí la razón del porqué del nombre de nuestra iglesia. Nuestra primera reunión, Bosa Piamonte, el cartelito de conmemoración de cuando empezamos, y nuestro primer telón allá al fondo, si lo alcanzan a ver. Normalmente uno está acostumbrado a llegar a la iglesia y ya todo está organizadito, ¿no? Nosotros llegamos y dijimos, bueno, ¿y qué hacemos con el videoin? No tenemos. Nos tocó montar 2 mesas para poder tener una tela y poder colocar el videoin. Son cosas que no se tenían en mente, pero gracias a Dios se han venido supliendo. Siguiente. Nuestra primera reunión ahí, fotos de nuestra primera reunión, conociéndonos. Nuestro primer letrero, este fue nuestro primer letrero de nuestra iglesia. Siguiente. 19 de febrero. Esto es parte de lo que Dios en su misericordia permite. Y es que cuando yo salí de Perdomo, Dios me permitió trabajar mucho con el grupo de jóvenes y cuando salimos de Perdomo, lamentablemente no me pude despedir de ellos como hubiera querido. Y cuando salimos hacia Bosa dijimos, no, ya la despedida con los jóvenes creo que ya fue. Y Dios concedió esto de parte de mi corazón. Nos invitaron ese 19 de febrero, un hermano, venga, los invitamos a almorzar. Nosotros de hecho íbamos a decir, no queremos. Y bueno, al final fuimos y resulta que estos jóvenes nos tenían la sorpresa de que se querían despedir. Para nosotros fue, Señor, gracias por conceder las peticiones de mi corazón aún y lo permitió ahí con todos los jóvenes. Comenzó segundo domingo, 20 de febrero, personas de Perdomo visitándonos. Siguiente. 27 de febrero, nuestro tercer salón, nuestro segundo salón en el que estuvimos. Siguiente. 6 de marzo, tercer salón comunal en el que estuvimos. Varios de ustedes vieron lo que pasó, de que cada 8 días era, pastor, ¿a dónde llego? Pastor, ¿a dónde voy? Pastor, ¿este domingo en dónde? Siguiente. Marzo 13, 20, 27, abril 10, 17 y 24 estuvimos en el Salón Comunal San Pablo. Era un lugar muy bonito, nos gustaba, pero quedaba en medio del ruido, era un ruido impresionante y no teníamos mucho espacio. Mientras que en Aso Vivir pudimos tener nuestra segunda foto oficial y decir, aquí vamos a comenzar a consolidarnos, que es donde estamos hasta el día de hoy. Siguiente. Primera reunión de traje. Esta es nuestra primera reunión de traje. Para los que no conocen, la reunión de traje resulta que nosotros dijimos, bueno, una hermana en una reunión, en una visita, nos dijo, ¿por qué no hacemos reuniones de traje? Y nosotros como, bueno, pues me imagino que es corbata o algo así. Pues no, resulta que la reunión de traje es, yo traje esto, yo traje aquello, usted trae esto, y son nuestras reuniones de traje que hasta el día de hoy se conoce, son nuestras reuniones de traje y es el compartir y nuestros ágapes en la iglesia. Siguiente. Día de la Madre fueron celebraciones que pudimos empezar. Siguiente. 7 de agosto fue el grupo más grande que nos pudo acompañar Perdomo por primera vez de las iglesias. Reuniones caseras. Comenzamos allí las reuniones. Bosa Atalayas fue el lugar donde más pudimos estar. Visitas especiales, creo que los pastores nunca nos han dejado y esa es mi mayor fortaleza.
de que he podido más que encontrar pastores, he podido encontrar amigos. Y eso es una tranquilidad muy grande para el ministerio. Siguiente. Visita de Marixa, algunos creo que la reconocen, nos estuvo visitando. Pastor Jonathan Boyd nos estuvo acompañando, un gran amigo del ministerio también ya. Siguiente. Alguien creo que a él lo conocen, me imagino. Entonces nos estuvo acompañando también un domingo. Siguiente. Momentos difíciles. Cuando yo quise empezar con la iglesia, mi mayor anhelo era, uy, qué chévere de pronto que el momento más grande de la iglesia para mí fuera un matrimonio, un bautismo, una presentación de un niño o algo. Y resulta que un día llegó una llamada. Nuestra hermana Nelcy, me llamaron. Oscar, se acabó de morir la hermana Nelcy. Ella era el centro de nuestro proyecto. En ella se hacían las reuniones caseras y todo, era la hermana más fiel, era la hermana que estaba dispuesta todo el tiempo, era el centro del proyecto. Cuando me llamaron, para mí fue, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué? Pero esto fue un privilegio enorme para mí porque se pudo evangelizar a toda una familia. El anhelo de ella era, quiero evangelizar a toda mi familia. Y Dios tuvo que traer la muerte para que pasara ese punto. Y fue un ánimo y un gozo para nosotros como iglesia. Obviamente un dolor impresionante, pero al mismo tiempo un gozo. Siguiente. Segundo momento difícil, la partida del pastor Daniel. El pastor Daniel dijo, Oscar, tengo que ir a dar informe a Estados Unidos, me voy. Yo, ay Señor, ahora me toca solo. Siguiente. Equipo de trabajo. ¿Quién es mi equipo de trabajo? Pastor Daniel, Jennifer, Angélica es mi hermana, Steven mi sobrino, mi esposa y Diana, que algunos conocen. Siguiente. La hermana Jenny está ahí presente también. Siguiente. Durante la salida del pastor Daniel vinieron dos familias a apoyarnos. La primera, el hermano Julio y la hermana Gladys, que muchos de ustedes también conocen. Siguiente. Él es Michael, él es mi hermano también, hermano en sangre y hermano en Cristo. Entonces Dios nos permitió trabajar con ellos. Mención de honor, Diana. Algunos piensan, soy muy joven para trabajar. Diana, 21 años y es mi mano derecha y lo puedo decir tranquilamente. Ella está en discipulados, evangelismos, ella está llevando, es mi acompañante en las reuniones caseras. Diana es mi mano derecha, ella lleva la contabilidad de la iglesia, ella se lleva los instrumentos y hace toda la movilidad de la iglesia. Diana es una chica que con disposición, lo veremos el día de hoy, Dios puede llegar a hacer grandes cosas. Siguiente. ¿Cómo nos reconocen ahora? Nuestro logo, Iglesia Bautista de Bosa, su gracia es mayor. Este es nuestro logo oficial. Siguiente. Noches navideñas. Para nosotros hubo un antes y un después como iglesia que fueron las noches navideñas. Duramos 10 noches navideñas en casas de diferentes hermanos y nosotros dijimos, bueno, vamos a estar con 1 o 2 familias o 5 o 6 personas y resulta que la iglesia entendió, vamos a pasar Navidad juntos. Y se movían aproximadamente entre 35 a 40 personas todas las noches en todas las casas de Bosa. Para nosotros esto fue algo impresionante, no lo sabíamos. Aquí, nuestra celebración de Navidad, 23 de diciembre estuvimos celebrando Navidad, nuestra cuarta foto oficial. Siguiente. Nuestra celebración de Adviento, nosotros no vamos a considerar el tiempo de Navidad, sino el tiempo de Adviento que fue cuando Cristo vino, 25 de diciembre, allí todos comiendo tamalito, comiendo juntos, fue un tiempo de ánimo también. Siguiente. Nuestro primer aniversario, 12 de febrero, hace dos mesecitos celebramos nuestro primer aniversario, allí algunas fotos. Siguiente. Semana Santa, proyección de película, hicimos la proyección de una película allí en Bosa, llegaron muchas personas como forma de parte del evangelismo que hemos hecho en este tiempo. Siguiente, les pido, algunos me dicen, ¿qué podemos orar? Y ya con esto termino. ¿Con qué podemos orar? Les pido que estén orando por este mes que viene en mayo para nosotros como iglesia. De hoy en 8 estaremos celebrando nuestro primer tiempo de bautismos. Vamos a estar bautizando a 4 hermanos. Va a ser para nosotros un tiempo de gozo. Segundo, membresía 3 de junio. El 3 de junio estaremos haciendo nuestro primer día o nuestra primera reunión como de miembros. Ya las personas diciendo, tú eres miembro de esta iglesia y van a empezar formalmente la membresía de la iglesia. Y el tercero, la iglesia está siendo creada o enfatizada con 2 puntos. Primero, evangelismo. Segundo, una iglesia misionera. Como el primer punto ya lo vieron, en noches navideñas, diferentes situaciones que hemos pasado con evangelismo. Nuestro segundo punto es misiones. Tenemos un misionero que es Pastor Daniel y viaje misionero 23 de junio vamos a estar saliendo con 4 hermanos hacia Medellín.
a nuestro primer viaje misionero como iglesia, junto con la iglesia Emanuel, vamos a estar saliendo juntos. Esto es algo muy corto que quería presentarles, hermanos. Espero hayan disfrutado. Quisiera poder hablar muchas cosas más, pero esto es un abrebocas solamente de lo que ha sido la iglesia y de lo que ustedes están siendo parte de la plantación de iglesias. David.